Bienvenidos a este avance informativo. Hablamos de la Feria Internacional del Libro. Nuestro subdirector Alberto Medina conversó con uno de los escritores y literatos más destacados en Latinoamérica. Hablaron de su más reciente lanzamiento y de la historia de este hombre en medio de sus experiencias como escritor. Juan Villoro es uno de los invitados de honor de la Feria del Libro 2023. Bueno, me acompaña uno de los más grandes cronistas y escritores latinoamericanos, Juan Villoro. Juan, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Juan, nos trae la figura del mundo, un retrato íntimo del padre, pero también de la relación del padre con el hijo, porque eso discurre por toda la obra. Yo me tomé un atrevimiento. Yo leí la obra, pero yo empecé a encontrar cómo se formó el escritor Juan Villoro. Y quiero ir por partecitas. Empecemos con el estadio. Cuenta usted que, como los padres eran separados, más o menos, el papá lo que hizo fue suplir esa ausencia que a veces se daba con fútbol. ¿Cómo fue ese momento? Sí, mis padres se divorciaron en una época en que esto no era nada común. En mi salón de clases yo era el único hijo de divorciados y mi padre tuvo que buscar algún tipo de pasatiempo para dedicar los domingos a estar conmigo. Fuimos al zoológico, pero el zoológico te da para 2 o 3 visitas. Claro. Fuimos a películas, pero la cartelera no siempre tiene películas para niños. Y cuando él vio que a mí me gustaba el fútbol, decidió llevarme todos los domingos al estadio, porque en la Ciudad de México hay 4 equipos, entonces siempre había partidos. Y a mí una cosa que me pareció muy importante fue descubrir, escribiendo el libro, no lo había yo hecho antes, pero es que la literatura es un proceso de autoconocimiento. Entonces, escribiendo el libro, me di cuenta de una cosa. Cuando yo pude ir por mi cuenta a los estadios, mi padre dejó de acompañarme. Solo en ese momento y solo escribiendo el libro entendí que en realidad él no era aficionado al fútbol como yo había creído, sino que exclusivamente iba para estar conmigo, lo cual me conmovió porque realmente Claro, él era un hombre poco afecto a las expansiones emotivas. Entonces nunca me dijo, qué maravilla estar contigo aquí en el estadio y te quiero mucho aquí en las tribunas, ¿no? No, simplemente me llevaba, pero el lugar donde yo pasé más tiempo con mi padre fue un estadio de fútbol. Por lo tanto, me aficioné muchísimo a este deporte y yo creo que tiene que ver con eso, con la memoria de mi padre en las tribunas. Que lo vio más en el estadio que en la casa, además. Efectivamente, porque sí. Él ya se había ido de la casa cuando yo tenía 9 años y entonces el estadio fue el lugar de encuentro, pero yo no me di cuenta que él lo hacía para estar conmigo, porque yo pensaba que él era un gran aficionado. Bueno, de ahí sale muchas historias del fútbol que ha escrito Juan durante su vida, y sale además una idea hermosa, que Dios es redondo. Sí. Bueno, escribí un libro que lleva este título porque efectivamente me parece que el fútbol pertenece a una religión laica. Tú esperas que ocurran milagros en la cancha. Van 90 minutos, tu equipo está perdiendo 3-0, el árbitro concede 4 o 5 minutos más y tú dices, todavía podemos empatar. Es una locura, es un delirio, claro, pero crees en eso, ¿no? Y tu equipo representa el bien y el otro representa el demonio. En fin, es un poco como la religión casual y popular que tenemos en los estadios. Bueno, sigamos buscando el rastro del escritor. Barcelona, que es la patria de tu padre, pues, también marca la literatura, igual que México, que es la patria de tu madre. Sí. Esa fusión de esas dos culturas, ¿cómo influye en la literatura de Juan Villoro? Fíjate que en el libro La figura del mundo yo quería de alguna manera hablar de cómo se consigue una patria. O sea, mi padre nació en Barcelona y se vio forzado a ir a México. Entonces ahí tuvo que construir un nuevo país. Llegó a una zona del planeta muy corrupta, muy desigual, muy violenta, hay que decirlo, un país con muchos problemas. Y él dijo, este país no me acomoda, no me gusta. Y empezó a buscar algo que valiera la pena y lo encontró en el antiguo remanente de las culturas prehispánicas. Y escribió un libro que se llama Los grandes momentos del indigenismo en México. Entonces él se reconcilió con un país que en realidad era el México profundo, un país un tanto olvidado, pero que él quería investigar. Dice, ahí hay algo muy valioso que no se ha visto. Y empezó a estudiar no tanto a los indígenas en sí, sino a sus primeros intérpretes, los frailes ilustrados, Fray Bartolomé de las Casas y compañía, y a los primeros antropólogos. Y la cosa maravillosa en la vida de mi padre es que él terminó su vida
después del levantamiento zapatista, ya relacionándose directamente con los pueblos originarios, Sí, convirtiéndose también él en una especie de Fray Bartolomé de las Casas posmoderno. Es decir, empezó estudiando a los primeros intérpretes de los indios y terminó convertido en un asesor de los pueblos originarios. Entonces, todo este proceso de conquista de un país que no era el de él, me parecía muy interesante, porque yo solo puedo ser mexicano, para bien o para mal, no tengo de otra, ¿no? Pero no hay hombre más consecuente que tu padre, porque era a palabra de acción, porque él era la... Qué bueno que dices eso. Fíjate que él se dedicaba a la filosofía, que suele ser una tarea muy especulativa, pero ¿de qué sirve la filosofía si no cambia la realidad? En su origen, la filosofía en la antigua Grecia surgió para mejorar la vida. Eran instrucciones de uso para vivir. Y luego se fue volviendo una cosa profesional y un tanto abstracta, pero ciertos filósofos han tratado de cambiar el mundo y mi padre pertenecía a estos filósofos. Algunos pensaban que era demasiado romántico o incluso demasiado ingenuo, pero no podemos cambiar la realidad sin imaginar un futuro diferente. Bueno, la profesión del filósofo y la biblioteca. Cuenta Juan en el libro que la biblioteca no tenía ilustraciones, los libros no tenían ilustraciones, y un niño no le atrae esa vaina. ¿Cómo hizo para que lo sedujera la literatura? Era un poco también los diálogos constantes con él. Esta pregunta tuya realmente yo creo que es el germen de mi formación como autor y de mi relación con mi padre. Porque yo veía que él estaba rodeado de libros, se encerraba, nadie podía molestarlo cuando todavía vivía en la casa, y luego se relacionaba con el mundo a través de la lectura. Entonces yo quise de alguna manera acercarme a él. Sí, Borges dice que la principal sorpresa que tuvo en la vida fue entrar a la biblioteca de su padre, que le pareció maravillosa. En mi caso no fue así, porque era una biblioteca que no tenía libros de historias para niños. O sea, era fría, era como fría, digamos. Exacto, era muy fría, era especulativa, era el mundo de la razón. Entonces me resultaba ajeno y yo dije, algún día yo me voy a acercar a mi padre, y para hacerlo necesito un objeto mágico que nos vincule, un libro. Y yo creo que ahí está el germen de querer escribir un libro para poderme acercar a él. Pero yo escogí otra rama de la escritura, que es la literatura, que tiene que ver con las emociones, con las pasiones. Entonces mi manera de acercarme a él no fue a través de la argumentación, del razonamiento, que era lo que él manejaba, sino a través de la emoción, de los chismes de la gente, las historias, las vidas privadas, lo que es la literatura. A él le desconcertó un poco al principio, pero luego le pareció extraordinario que nos pudiéramos vincular y se convirtió en una manera de dialogar el hecho de que yo escribiera. Por eso en el libro digo que de alguna manera todo lo que he escrito es una especie de carta al padre, ¿no? Tratando de que la lea. El padre es la racionalidad y la madre es la emoción. Ahí está la combinación de Juan Villoro. Fíjate que mis dos abuelos varones eran españoles, mis dos abuelas mujeres eran mexicanas, mi papá español, mi mamá mexicana, es decir, todas las mujeres mexicanas, todos los hombres españoles, todos los hombres bastante duros y bastante racionales, y todas las mujeres hipersensibles y emocionales. Por lo tanto, yo soy mucho más mexicano que español, porque estoy mucho más cerca del mundo de mi madre. Y también te decía hace rato de los descubrimientos que uno hace para sí mismo escribiendo. Quizá el mayor descubrimiento de escribir la figura del mundo fue darme cuenta que, creyendo que hablaba de mi padre, de manera implícita hablaba de mi madre, porque todo lo que yo pensaba de él era lo que ella me había dicho de él. Y ella construyó, ya separados, una especie de historia de amor en la memoria. A decir, quiero que tengas un buen recuerdo de tu padre. O sea, no fue un villano, nosotros nos separamos, y ella construyó una imagen que me pareció sumamente positiva, pero que solo entendí tiempo después que era una historia de amor. Así la quise ver yo. Ella, que no deja de ser una mujer mexicana, amante del bolero y con cierto sentido del despecho, me dice, si tú quieres ver así esto como una historia de amor, velo así. No lo acepta del todo, pero creo que así es. El libro desemboca con ella hablando de mi padre, creo que en estos términos. Qué maravilla eso. Mira, hay un fragmento hablando de literatura y filosofía que me encantó. Dice Juan: me dedico a la literatura donde se aspira a escribir mejor de lo que se piensa, y él se dedicaba a la filosofía donde se piensa mejor de lo que se escribe. Eso resume muy bien que estaban
en el mismo escenario, en orillas opuestas. Efectivamente, porque la literatura tiene que ver con la intuición y yo creo que las buenas novelas son más inteligentes que sus autores. Nosotros de pronto podemos leer una novela complejísima sobre el mundo político, digamos, de los anarquistas rusos. Dostoyevsky los detestaba, pero escribió también de ellos en su novela Los endemoniados, que nosotros podemos darle la razón a los personajes, no al autor. Entonces la literatura trabaja con esta condición subjetiva, intuitiva, en donde se escribe mejor de lo que se piensa. En cambio el filósofo no puede darse ese lujo. Y ahí fue justamente, qué bien que lo señalaste, este trasvase de visiones de la escritura entre mi padre y yo. Voy a dar un salto a lo político, porque aquí también hay mucha proyección política por parte del padre. Él es un ideólogo del Partido de los Trabajadores Mexicanos. El hijo también entra por ese camino en la política. Sí, hay muchas cosas en las que yo he estado a la sombra de mi padre. Creo que lo mejor del libro es la portada. Lo puedo decir porque no la hice yo. Miremosla. Es muy hermosa porque es un niño que está dibujando, iluminando la sombra de su padre, que es un poco lo que yo he hecho. Y él, como fue un luchador social importante, fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores, antes había estado en otro partido, el Partido Popular Socialista, luego se incorporó a la lucha de los zapatistas en Chiapas, fue muy importante en la universidad durante el movimiento estudiantil del 68, todo eso lo cuento aquí. Entonces yo quería trazar un fresco público de lo que fue su participación, pero también de una época de México, y desde luego yo siendo un testigo infantil o juvenil, ¿no? que estaba yo viendo lo que hacía mi padre, pero creo que fue importante también en las convicciones que yo tengo, de pensar en un mundo que debe ser menos injusto, y de pensar en un futuro democrático de mayor igualdad, que es lo que él defendió siempre, y eso está, creo que aquí también digamos, yo quisiera honrar su legado de esta manera. Claro. Esas luchas sociales que él luchaba por la gente, él era el otro, era la otredad absoluta, él entregaba su plata a todo el mundo, casi que decía, oiga, me siento culpable de tener dinero, entonces repartámoslo. Esa otredad un poco se transforma en Juan Villoro como en la meta de hacerse periodista, porque en el periodismo es ser otro también, el periodista debe ser el otro. Eso ayuda un poco como a empujarlo hacia la crónica, hacia el periodismo. Yo tuve una formación en donde los temas sociales eran importantes, un poco por la figura de mi padre, pero también por mis propias convicciones de darme cuenta que vivía en un país muy injusto, en donde yo pertenecía pues a un sector privilegiado, que podía estudiar, que podía tener una carrera profesional, y el periodismo te da la posibilidad de narrar muchas de las injusticias, muchos de los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que para mí el periodismo tuvo que ver con ese afán de registrar momentos, digamos, de nuestra sociedad, pero también con la idea de no estar solo, porque la literatura de ficción te atrapa en un mundo muy solipsista, en donde solo existes tú mismo en tu cuarto durante años, y muchas veces distorsiona la personalidad. Yo conozco grandes escritores que no son muy buenas personas, porque están metidos egoístamente en su mundo, y cuando salen lo único que quieren es el reconocimiento y el aplauso. En cambio el periodista le tiene que dar la razón a los otros. El periodismo es una escuela de humildad, porque tú no puedes inventar la realidad, sino que tienes que documentar algo que está más allá de ti, y esa generosidad, esa entrega, impide que el periodista sea una persona que se considera más importante que su noticia. Siempre lo relevante debe ser la noticia. Digo, aquí tú estás ejerciendo este acto de generosidad, te tomaste el trabajo de leer mi libro, de tratar de pensar quién soy yo, quién fue mi padre, y eso a mí me parece que es un aprendizaje continuo que no quiero yo abandonar. Entonces, hacer periodismo me da la oportunidad legítima de ir al contacto con los otros y de darme cuenta que son ellos los que tienen la razón, y me rescata un poco de mi egoísmo como cuentista y novelista. Sí, déjame terminar simplemente tratando de redondear. Recogiendo todo lo que dice Juan, uno dice, hombre, admira a Kapuczynski, admira a Gabo y admira a Mutis, porque aquí está, y Mutis cumple 100 años. Tuve la oportunidad de ser amigo de él. Uno de los días más maravillosos de mi vida fue zarpar en un velero
de Cancún a Isla Mujeres. O sea, fuiste Macrol, de alguna manera. Todo el día con Álvaro Mutis. Con Álvaro Mutis a bordo de un velero y con su hijo Santiago, que no me dejará mentir, y el barquero que nos llevaba era un hombre que había nacido en Teotihuacán, en tierra adentro, y él me dijo, los grandes marinos no nacen en el mar, dice Álvaro Mutis, los grandes marinos son maridos por vocación. Dice, ve, este hombre nació en Teotihuacán, lugar de las pirámides, en tierra adentro, pero el mar es una cuestión de adopción, es una cuestión del alma. Ese día es uno de los días más importantes de mi vida. Qué maravilla de recuerdo ese. Muchas gracias, Juan. Entonces, la figura del mundo. Miren, el niño y la sombra del padre. Gracias. Gracias a ti.